quiero este día compartirles una experiencia que me pasó personalmente a mí desde que me creé este canal. Yo pues la verdad tengo mucha curiosidad por cosas sobrenaturales o por historias que la gente cuenta porque se me hacen muy interesantes y pues también en mi familia han pasado muchas cosas que la verdad me hacen creer. Entonces, pues traté de hacer algo con pues, con esta como fascinación que yo tenía por las cosas extrañas, ¿no? Y empecé a buscar y a ver muchos videos en redes sociales. Yo sigo muchos canales de relatos o historias que le pasan a la gente, entre ellos Relatos de la Noche, Mundo Creepy. Me gustaba también mucho Enigmas y Resolver. Entonces se me hacía muy interesante cómo la gente escribe y envía sus historias y te cuenta acerca de todo lo que les pasa. Yo había tenido un par de situaciones cuando estaba chica que pues me hacían sentir atraída y también me hacían creer, pues porque las había pasado con mi propia experiencia. También mi abuela y mis abuelos pues me contaban muchas cosas acerca de su infancia y cosas que les pasaban a ellos cuando estaban viviendo con sus padres o situaciones muy extraordinarias que tú dices, o sea, ¿cómo puede ser posible? No encuentras explicación. Pero a medida que yo este año empecé como a publicar un poquito más de historias, pues también me puse a ver en internet y en YouTube muchos relatos que, sobre todo de la mano peluda y este canal del fantasma errante eh, la verdad me llamaron muchísimo la atención, no lo voy a mentir. Y de ahí pues yo tomé algunos eh, y los publiqué y creo que a muchos les gustaron, a otros no, pero pues el punto es que a raíz de todo esto yo empecé a pasar cosas muy extrañas. Empecé a tener no actividad en mi casa ni nada por el estilo, sino más personales como en sueños. Tenía muchísimos sueños eh, con figuras y con escenarios muy raros, muy terroríficos. Y me despertaba por las noches muy ansiosa o me costaba mucho dormirme. Incluso me quedaba a quedar despierta hasta 11 de la noche, 12, para sentirme muy cansada y tratar de dormir, tomar té. Trataba de hacer todo lo que yo sentía que me podía ayudar a conciliar mejor el sueño. También me puse un poco más activa en el ejercicio para estar más cansada y dormir mejor, pero nada de esto funcionó. Y bueno, decidí dejar de ver videos de buscar tantas cosas que me quitaban un poco como la tranquilidad. Pero em, pues pasé unas semanas así muy tranquilas, durmiendo súper bien. Para eso déjenme contarles que yo tengo mi pareja y solo somos dos en casa y nuestras mascotas. Hay uno de nuestros perros que siempre duerme con nosotros porque no sé, tiene como un apego ahí con nosotros que no le gusta dormir fuera del cuarto. O creo que porque le gusta estar en el clima, él se siente más cómodo así. Y tengo otra perrita que es completamente negra y de color negro. Y ella es muy independiente, muy tranquila. Ella duerme súper cómoda en cualquier lado. Pero hay un cuarto donde ella se queda y en un sofá. Tiene su cuarto ahí, está muy tranquila. Pero en esas noches donde yo tenía muchas pesadillas, yo despertaba y yo escuchaba a mi perrita que lloraba mucho, como si ella también estuviera teniendo pesadillas. Entonces me levantaba y la metía en nuestro cuarto, le ponía una camita y se quedaba ahí cerca de nuestro otro perro, se quedaban los dos juntos y dormía súper tranquila. Pero
En las noches, después de que pasó esto, yo empecé a dejarla dentro del cuarto desde el principio para no esperar a que ella tuviera pesadillas y se quedara durmiendo afuera. Pues de una vez decía, no, pues la dejo adentro del cuarto de una vez para que no pase eh, nada, ¿no? Para no interrumpir mi sueño, ni el de mi esposo, ni el de mi otro perro. Entonces ya nos quedábamos los cuatro en el mismo cuarto. Pero empezó a pasar que igual en esas horas de la madrugada, la verdad, nunca vi el reloj porque yo tengo esta creencia que si tú ves el reloj, luego te cuesta dormirte. Entonces decidí eh, esto, ¿no? Que la perrita se quedara adentro, pero en las madrugadas yo escuchaba siempre como su ruido, como si se estuviera quejando, como si ella estuviera llorando o si alguien la estuviera como regañando. Se escuchaban sus quejidos, sus ruidos, pero ella estaba completamente dormida. Cuando yo encendía la luz, ella estaba completamente dormida. Entonces pasó 2 noches o 3 noches seguidas y mi esposo pues decidió sacarla de nuevo y se quedó afuera. Yo tengo una abuela que ella es muy creyente de estas cosas y cuando estábamos chicas yo recuerdo que ella decía, no, es que si tienes un perro completamente negro o completamente blanco, tienes que ponerle algún tipo de contra para que no, para que los espíritus no lleguen y se lo quieran llevar. Entonces, en mi país hay una leyenda muy conocida, la leyenda del Cadejo, que luego si tengo chances se las puedo platicar. Es, entonces mi abuela me decía que si tenías un perro así, podrías dejarle amarrado a su collar una cinta roja o amarrarle o ponerle un collar rojo o ponerle un pequeño hilo rojo donde ella, para que la mascota no tuviera como esas visiones, ¿no? Porque según mi abuela, cuando los perros son de un solo color, son como más atractivos hacia los malos espíritus y, y los buscan más. Entonces, yo también me acuerdo que me dijo, también puedes dejar una tijera abierta para que el perro o la mascota no esté batallando tanto con los malos espíritus. Entonces, pues, yo dije, bueno, voy a confiar en eso y también lo relacioné mucho con lo que yo estaba haciendo y que estaba viendo o escuchando muchas cosas, por decir así, paranormales y dije, bueno, voy a tratar de que la perrita esté bien. Entonces, eh, dejé en su cuarto una tijera abierta y pasaron varias noches y todo bien. La perrita empezó a dormir súper bien y todos empezamos a dormir súper bien. Ahora viene lo siguiente que pasó con mi perro más grande. Él es un perro completamente blanco y tiene las orejas café. Entonces, igual, cuando yo vivía en casa con mis papás y mi abuela vivía en una casa al lado, yo me tuve que ir con mi perro un tiempo y me quedé ahí con mis papás y mi perro alrededor de 4 meses mientras pues podíamos hacer la mudanza para otro país con mi esposo. Entonces recuerdo que en esa época mi abuela, pues ahí fue que me dijo todo esto de poner hilos o tijeras porque mi perro, al ser de ese color, ella me dijo no, porque mi perro lloraba mucho por las noches, eh, parecía como si se pusiera muy nervioso, gruñía, parecía que estaba alerta de algo, pero en la casa en realidad no se veía nada. Y llegó al grado, él se asustaba tanto que llegó al grado de empezar a rascar la puerta para que lo dejáramos entrar porque no podía estar afuera, parecía que se moría de miedo. Ahí fue que yo empecé y mi abuela me dijo, mira, el collar de tu perro, ve a una tienda donde venden hilos, compra un cordón, un cordel o un listón rojo delgadito
y amárralo a su collar y hazle 7 nudos. Y entonces yo hice eso, me fui, lo compré y le puse al collar de mi perro ese pequeño hilo rojo y lo amarré con 7 nudos. Y mi abuela me dijo que se lo dejara ahí para, pues prácticamente para siempre, porque mi perro al ser de ese color atraía mucho, pues, malos espíritus. Y me dijo sobre todo, si el perro es blanco, pues el cadejo negro va a venir y te lo va a intentar, se lo va a intentar llevar o le va a pegar, porque pues es como el contrario de su color, ¿no? En fin, hice eso también con mi perro acá, porque una noche mi perro nunca sueña, es un perro grande y él duerme plácidamente y se está siempre muy tranquilo en su cama y nunca nos molesta, entonces por eso siempre lo dejamos con nosotros. Pero esa noche o madrugada, la verdad no estoy segura qué hora era, empezó a hacer ruidos como la otra perrita, como si estuviera soñando, a mover a moverse mucho. Y yo pues encendí la luz y me senté, le dije su nombre a mi perro como para decirle que qué pasa lo llamé por su nombre y le dije qué pasa. Cuando yo me senté en la cama, mi perro estaba sentado enfrente de la cama, o sea, pues como de la parte de mis pies, o sea, yo me senté y lo vi a mis pies. Es un perro grande, o sea, el perro sobre la cama, su cabeza sobresale, ¿no? Y estaba mirándome fijamente con con unos ojos muy asustados. Y yo me asusté mucho y pensé, ¿qué le pasa? Porque mi perro no se comporta así. Entonces le hablé a mi esposo, lo desperté porque para esto él nunca escucha nada. La única que siente y escucha soy yo. Creo que él tiene el sueño muy pesado y yo estoy como muy alerta. Me imagino que por lo mismo de haber estado oyendo tanto o leyendo tanta información eh, que no es como la más sana, ¿no? Entonces mi perro estuvo ahí paralizado, encendimos la luz, le hablamos y se quedó quieto. Solo nos veía fijamente, no parecía molesto, no parecía preocupado, no, más bien parecía paralizado, asustado. Y entonces me levanté, lo toqué eh, y empecé como a hablarle y se calmó. Fui a la cocina, agarré otra tijera y la puse en el cuarto abierta. Y dormimos súper bien. Ese día pues pasó todo eso, no se nos hizo nada como extremadamente que nos diera miedo, pero pues pasó. Y se quedó ahí mi perro. Él sigue durmiendo con nosotros y ahorita está todo bien. Ahora, la parte que yo les quiero contar, que a mí sí me hace sentir como un poco incómoda, es, yo en la vida he tenido parálisis del sueño una vez, o había tenido parálisis del sueño una vez, y fue la sensación más inquietante, angustiante y de miedo que me ha pasado en cuanto a estas cosas, ¿no? Inexplicables. Pero hace unas semanas tuve otra parálisis del sueño, que fue una parálisis muy rara para mí. Em, bueno, les voy a contar lo que pasó esa noche. Nos fuimos a dormir. Yo recuerdo ya había dejado de ver videos y todo y solo me estaba limitando a contestarle los mensajes que escribían por una historia que subí de un señor que ayuda a rescatar a una niña de un auto que se hundió en una laguna. Pero para esto yo estaba muy frustrada y triste porque YouTube me eliminó el video y me mandó una sanción porque alguien denunció el video y lo tomaron como em, que yo estaba robando o tomando información de otros canales y al parecer a alguien no le gustó y pues la verdad es muy respetable, ¿no?
Yo ese audio no lo tomé de un canal en específico sobre donde llama la gente, sino que más bien lo tomé de un canal que hacía recuentos, que había puesto varias historias de esos canales y yo tomé esa parte de ahí y decidí subirla porque me pareció muy interesante. Y siempre fui muy puntual en decirles que se fueran a el canal y les ponía el nombre ahí para que fueran y lo vieran si no estaban de acuerdo con verlo en mi canal. Entonces, bueno, hice eso, me había pasado esa sanción, me había pasado eso con YouTube, que recibí ese correo y lo, y lo eliminaron y me bajaron luego después de ese todos los videos que yo había subido. Pero bueno, el punto no es ese, el punto es que eh, yo empecé a sentirme muy decepcionada porque dije, bueno, quizá eso no es para mí y ya dije, bueno, voy a dejarlo ahí y ya no. Estaba muy tranquila. Lo que quiero en realidad más bien transmitirles es que yo ya estaba como em, en paz o ya estaba de una forma, digamos, consciente que yo ya no iba a tomar más información ni a subir más nada porque pues no tenía sentido que lo hiciera si YouTube no lo deja en el canal, ¿no? Bueno, para todo esto ya como que yo dije, bueno, hay que esperar un mes y si en un mes ellos deciden que no, que el canal no va para más, pues bueno, ya ahí lo dejo. Y me quedé tranquila, pero me pasó algo que yo lo asocio mucho con que mi cabeza estaba llena todavía de muchas historias y yo había visto muchos videos hay cosas que yo veía y no las podía terminar de ver porque decía, no, está muy fuerte y yo ni siquiera puedo terminar de verlas, no voy a poder ni siquiera editarlas para subirlas al canal, entonces mejor ya no las veo, pero la verdad sí, cuando tú tienes mucha información sobre algo, se queda en tu cabeza, en tu subconsciente y pues después de eso hace lo que quiere con tu mente. Entonces, bueno, lo que realmente pasó o lo que me pasó en mi experiencia fue una parálisis del sueño muy lúcida, em, muy real, que hasta el día de hoy yo lo recuerdo y me da mucho miedo. Y pasó, no recuerdo el día exactamente, pero sí sé que fue hace un par de semanas. Yo estaba, pues yo recuerdo que nos dormimos, vimos una película la noche anterior con mi esposo, comimos todo tranquilo, los perros cada quien en su lugar, muy tranquilos. Nos fuimos a dormir y yo recuerdo que desperté, no sé qué hora era porque no quise ver mi reloj, pero desperté y me quedé como despierta sin nada en la cabeza realmente. Pero recuerdo que estaba en posición supina, estaba viendo como acostada boca arriba. Mi cuarto es oscuro, o sea, yo tengo unas em, cortinas que bloquean la luz y yo soy para dormir, sí trato que esté muy oscuro porque si hay una pequeña entrada de luz y la veo, si me despierto me desconcentro y me cuesta dormirme de nuevo, entonces mi cuarto es oscuro completamente. Lo único que dejo prendido pues es el aire acondicionado, pero le quito la luz para que se vea oscuro, ¿no? Y recuerdo eso que estaba acostada boca arriba, con los ojos cerrados, pero consciente. Y recuerdo que escuchaba el sonido del aire, un sonido suave, como del vientecito que se escucha cuando el aire está prendido. Y, y recuerdo que estaba despierta, o sea, yo sí sé que estaba despierta. Estoy 99.9% segura que yo estaba consciente completamente. Am, yo soy muy de pedirle de repente cuando tengo miedo o me pasan esas cosas que me dan miedo a algo, yo siempre toco a mi esposo y le pido que me abrace.
Y él me abraza y luego me duermo y todo bien. Ese día yo no sentía miedo, ni estaba nerviosa, ni tenía en la cabeza ningún recuerdo de los videos que había visto semanas antes para hacer los videos del canal. Pero recuerdo que estaba despierta, boca arriba, con los brazos a mis lados y completamente extendida, ¿no? Sin ningún tipo de postura en especial, solo boca arriba. Y recuerdo que sentí un abrazo muy fuerte de... Yo pensé que era mi esposo que me estaba abrazando, pero no. O sea, cuando yo sentí el abrazo, eh, no era un abrazo cálido, sino un abrazo frío y apretado. O sea, el abrazo era muy fuerte, pero no parecían que fuera brazos, por decir así, humanos. Entonces me, me quedé quieta y cuando realicé que era algo extraño, porque les digo, solo me había dado parálisis del sueño una vez. Entonces cuando sentí o realicé que no era mi pareja la que estaba abrazándome, me asusté, me asusté mucho y intenté moverme y no pude, no pude. O sea, se me hizo muy difícil, no, se me hizo imposible moverme. Lo que yo traté en ese momento, abrir los ojos y vi, o sea, no vi nada porque estaba todo oscuro, pero no recuerdo, porque mi miedo era ver algo al lado mío, ¿no? Y no vi nada, o sea, no había una figura blanca, o sea, no había nada que pudiera decir es una aparición o algo así. Y recuerdo que empecé como a tratar de soltarme, empecé a moverme fuerte, empecé a tratar de mover mis brazos y como, mira, esas cosas pasan en microsegundos y mi cabeza dijo, pero mis piernas están libres, o sea, yo tengo, alguien me está abrazando o algo me está abrazando, pero mis piernas están libres. Y cuando yo empecé a mover mis piernas, yo estoy segura que yo le pegaba patadas a mi esposo. O sea, yo recuerdo que lo empecé a patear, a patear, a patear muy fuerte en sus piernas. Y yo recuerdo que sentía la sábana y sentía su pierna. Yo sentía que le estaba pegando con la punta de mis dedos o la punta de mi pie muy fuerte. Y yo dije, ya se va a despertar porque va a sentir que le estoy pegando. Pero en ese momento escuché una voz que me dijo al oído de una forma tan, eh, no sé cómo explicarles, como de una forma muy, con una voz muy muy, no sé si gruesa es la palabra, pero una voz muy diabólica. Y voy a tratar de imitarla, ¿no? Pero me dijo, no te va a escuchar. Así, como muy eh, fuerte entre una burla y una, como que se estaba burlando de mí, pero estaba seguro de lo que me estaba diciendo esa voz. Cuando, cuando yo escuché la voz, eh, me paralicé, o sea, dejé de mover mis piernas, dejé de pensar y, y dije, ¿qué es esto? O sea, me asusté tanto que mi cabeza se quedó paralizada y no pude moverme más. Y solo recuerdo que empecé a llorar. Y esta cosa o esta voz se empezó a reír de mí o a reír de mi situación en ese momento, así con una risa muy mala, muy terrorífica, muy demoníaca, si ustedes quieren ponerle algo más fuerte.
Era una risa que la verdad ni siquiera quiero imitar porque no me va a salir para empezar. Y segundo, es una risa que no tengo la forma de imitarla. Es una risa como fea. Ay, no, 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 no. Es una risa horrible. Entonces me quedé quieta y cuando escuché la risa me dio mucho miedo y dije, no me voy a dejar. Y empecé como a forcejear mucho y a moverme y empecé otra vez como a golpear a mi esposo y yo recuerdo que yo escuchaba cuando mis pies le pegaban a sus piernas, el ruido como de un golpe, ¿no? Pero él estaba totalmente dormido. Entonces empecé en mi cabeza a rezar un Padre Nuestro y empecé a rezar, a rezar, a rezar en mi cabeza porque no podía hablar. Y, y cuando yo empecé a rezar, esa voz se puso a reír y me soltó. Se puso a reír eh, como burlándose, pero me soltó. Me soltó de repente, sentí mi cuerpo libre y entonces ya yo pude sentarme en la cama y tocar a mi pareja y le hablé y cuando lo toqué y le hablé, él despertó inmediatamente. Entonces no me puedo explicar cómo yo creía que estaba pegándole muy fuerte para que despertara y me hiciera caso. Y luego, y no lo hizo, cuando yo puse todas mis fuerzas para hacerlo, no lo hizo. Y luego cuando ya esta presencia o este ser, no sé qué era, desapareció, ahí sí yo le hablé y él despertó inmediatamente. O sea, es algo que hasta el día de hoy yo todavía no puedo explicarme. Y le conté al siguiente día, porque en ese momento yo lloraba tanto y él solo me dijo, ya, tranquila, vamos a tratar de calmarnos. Y no pude contarle nada porque me daba mucho miedo contarle, porque pensaba que no me iba a creer, porque me iba a decir que era un sueño, que es lo que normalmente todo el mundo piensa, o una parálisis del sueño. Entonces dije, él me preguntó qué pasó. Yo le dije, es que tuve una pesadilla muy fea, pero muy real. Y me dijo, bueno, tratemos de descansar, ¿no? Y al siguiente día en la mañana yo le conté todo lo que había pasado, le conté todo lo que había escuchado y él me dijo, pero es que yo nunca sentí nada, o sea, nunca sentí que me tocaras, nunca sentí que me pegaras, eh, todo fue, en realidad no sentí absolutamente nada, ni escuché nada, ni te escuché a ti llorar, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, yo cuando tuve ese episodio, por decir así, terrorífico para mí, aunque yo creo que muchos deben pensar lo lógico que fue una parálisis del sueño, pero se siente tan vivido y da tanto miedo que en realidad no sabes cuándo separarlo de la ficción o hasta qué punto creer que es tu inconsciente o que te está haciendo una mala jugada. Em, Después de eso, pues a mí me dio tanto miedo seguir viendo videos y escuchando cosas porque la verdad cuando uno quiere compartir algo tiene que leer mucho. También me habían mandado varias historias al correo electrónico, yo las estuve leyendo y empecé a grabar un par, las dejé grabadas en mi teléfono y antes de editarlas las escuchaba varias veces y las leía varias veces para poder como darles un poquito, como para darles un poquito mejor, eh, para que se escucharan mejor, pero en realidad pues siempre tenía como mucha información acerca de este mundo eh, paranormal en mi cabeza y yo asumo o yo le pongo mucho, le doy mucha explicación a lo que me pasó porque creo que fue algo que se quedó en mi cabeza, pero
se los quería compartir porque en realidad es una de las ocasiones que a mí más terror me ha causado algo y, y que me puso muy inquieta por muchos días. Me daba mucho miedo dormirme, me daba mucho miedo quedarme en la sala porque pensaba que yo iba a empezar a escuchar cosas. Me daba mucho miedo haber abierto canales, aunque yo trataba siempre que grababa o que hacía algún tipo de investigación, de hacer, pues, no sé si ustedes creen en eso, pero de hacer un par de oraciones o tener algún tipo de protección para que no te pasen estas cosas. Y yo pensaba que yo había hecho algo mal y que me había metido en algo que no me estaba, que yo estaba provocando. Luego pues hice un par de oraciones, prendí unas velas, hice una limpieza energética en casa, puse unos saumerios y ahí ya todo se calmó y también dejé de leer y de escuchar y de ver videos porque me causó mucho miedo o me causó mucho nerviosismo que yo estuviera provocando esto. Yo siempre he sido muy respetuosa de todo esto. Escucho, eh, como les digo, tengo muchos canales favoritos que hablan sobre estas cosas. Los escucho y siempre, pues, trato siempre respeto, pero y siempre trato de después de escucharlos decir una oración chiquitita para que no se pegue nada, porque ustedes saben que, o no sé si creen o piensen que siempre se abren portales y yo soy muy respetuosa de eso, pero luego de esto que me pasó, eh, creo que eh, no sé si el rumbo del canal vaya a cambiar o si ustedes van a estar esperando otro tipo de historias o de contenido que a mí me cueste un poco más traerlo y están en toda la libertad y respeto mucho todas sus decisiones de quedarse o no a raíz de lo que empiece a pasar con el canal o de las historias que yo empiece a poner o a publicar. Y es muy respetable, de verdad, se los respeto mucho. Siempre he pensado que estos, toda, pasan muchas cosas en el mundo, ¿no? En todo el mundo pasan cosas que no tienen explicación, que uno siempre las ve, las escucha, pero al final del día uno dice, bueno, al final es otra historia que le pasó a alguien. Y a mí me gusta mucho escuchar ese tipo de historias porque yo sí creo en ese tipo de cosas. No las busco porque tampoco estoy buscando que me pasen cosas porque también la respeto, pero, y yo sé que hay gente que le ha pasado muchas cosas muy, muy serias. Yo he conocido gente que ha tenido problemas muy, muy graves con brujería, con posesiones, con espíritus o cosas que están en sus casas. Yo las respeto mucho y cada vez que me las cuentan yo las escucho y digo, wow, qué increíble, pero nunca he dicho, ah, yo quiero que me pase a mí porque no es lo que quiero realmente. Pero ahora, una parálisis del sueño, ustedes dirán, es algo tan chico, tal vez no es nada, pero quizás yo había escuchado cosas de la parálisis del sueño donde sí te despiertas y te cuesta mucho moverte y así, pero y yo la había vivido una vez. Yo había tenido una parálisis del sueño hace muchísimo tiempo, muchísimos años, en una etapa de mi vida que yo estaba como muy nerviosa y estresada y yo asumí que había sido por eso, pero fue una parálisis del sueño muy leve que duró muy poquito tiempo y que yo en el momento fue muy impactante, pero eh, no pasó a más. Esa misma noche se quedó ahí, todo quedó para mí cerrado en ese momento y dije, fue esto, fue una parálisis del sueño porque le di la explicación. Yo me sentí satisfecha con encontrar respuesta, ¿no? Pero ah, cuando te pasa algo así, es impactante, 100%, pero cuando te escuchas que te hablan,
cuando escuchas que alguien te dice algo y habla en tu idioma y te dice cosas, o sea, no son balbuceos, no es que tú digas yo me lo imaginé, no, son palabras explícitamente una respuesta a algo que tú estás intentando hacer y que te digan y que te confirmen que esa presencia es más fuerte que tú, eh, de verdad es algo que a mí me dejó muy nerviosa por muchos días, por muchas noches. Y ahora aún si lo recuerdo, se me vuelve como a la cabeza no es imagen porque no vi nada, pero como se me vuelve en la cabeza ese recuerdo y digo, es realmente algo que nunca esperé pasar. em, pero como les digo, la parálisis del sueño. Si esto es por niveles, yo creo que esta que me pasó a mí, para mí, fue un nivel muy em, duro, muy complicado, muy impactante, la verdad. Y por eso es que, pues, el canal no ha tenido como más historias ni más cosas, porque yo traté de darme un tiempo para poder asimilar eso que me estaba pasando. eh, no tenía mucho tiempo que había empezado, sino hace un par de meses y había visto, pues sí, muchas cosas, muchas imágenes, muchas historias y leyendo muchos correos, historias que la gente manda que pues son reales porque les han pasado a ellos y tu cabeza se va llenando de mucha información y luego no sabes cómo procesarla y creo que yo tratando de encontrar una explicación lógica, pienso que fue eso lo que me hizo pasar por este evento tan raro. Pero eh, mi punto o lo que yo quisiera más bien como externarles es que sí fue complicado, sí una parálisis del sueño, ok, está bien, no te pasa el susto de tu vida, pero escuchar que que algo te habla, recordar su tono de voz y, y, y darte cuenta que no puedes darle explicación a eso, eso es lo que realmente asusta. Entonces, ahora, después de que pasó esto, yo me quedé como muy quieta. Les digo que hice todo lo que yo creo necesario para poder limpiar y armonizar mi casa y mi espacio y mi espiritualidad. Em, y luego de eso ya dejé de ver o de investigar y de leer correos porque, pues sí, hasta cierto punto también creo que uno tiene la capacidad de abrir portales o canales para que estas cosas pasen y hasta que yo no me sienta cómoda o tranquila o encuentre la forma de canalizar mejor ese tipo de cosas, creo que voy a hacer un contenido un poco menos eh, impactante o dejar de investigar cosas menos impactantes para mí, porque a pesar de que me gustan, y a pesar que desde que soy muy chica estoy acostumbrada a escuchar cosas, historias y experiencias que le pasan a la gente a mi alrededor, a pesar de todo eso, hay un punto donde pues también tiene uno que cuidar la parte personal y emocional. Y sí, me encanta compartir o me encanta, tengo muchos relatos que han mandado que los he grabado y están ahí en la memoria guardado de mi computadora, pero no he tenido la valentía, para ser honesta, de sentarme y editarlos porque siento que todavía estoy un poco nerviosa o un poco susceptible a eso que pasó. No sé si para ustedes ese tipo de eventos que me pasó a mí tal vez les ha pasado o tal vez alguien lo ha vivido o se lo han contado y tal vez sea muy chiquito a comparación de cosas que le pasan a otra gente. Pero hasta que yo crea o piense o sienta o me convenza y esté segura que lo puedo dominar y lo puedo manejar y no me afecta, pues hasta entonces creo que voy a poder seguir.
editando y leyendo más historias, porque pues sí, se queda uno muy pensativo y tu cabeza se pone muy em, alerta para muchas cosas y créanme que es una experiencia muy real, fue muy real para mí y muy un poco complicada después de que te pasa ya a estar más tranquilo. Pero bueno, eso es lo que le quería contar acerca de lo que me pasó. Tal vez para unos va a ser importante o interesante, para otros no, pero si ustedes creen que o ustedes han pasado por algo así, ojalá y espero que me comprendan. Em, yo entiendo que a cada uno le pasan cosas similares, pero cada quien le da la importancia, ¿no? Y por eso, pues, creía que era bueno compartirlos para que lo escuchen, para que lo, pues, para que estemos como más en contacto también, porque esto es algo muy personal mío. Yo estaba haciendo cosas de otra gente, publicando experiencias de otra gente, pero cuando ya te pasa a ti y te pones a como al nivel de las personas que te mandan lo que les pasa, pues ya es diferente, ya sientes otro tipo como que empatizas más, sientes otro tipo que- tienes otro tipo de pensamientos también. Y en fin, ahora ya es como menos terrorífico para mí, ya como les digo, ya pasaron 2 semanas de eso y ya se me hace más fácil compartirlo. Pero pues siempre recordar es volver a vivir, como yo digo, siempre cuando te acuerdas de algo, pues como que lo revives y vuelven a ti esas emociones que tuviste en el momento, no igual de intensas, pero sí eh, igual cuando lo vas contando te van dando cuenta que todavía te lo sientes. Y eso es lo que pues hoy quería comentarles, contarles, como tener un rato para que me escuchen y ser también parte como eh, más protagonista también de contarles lo que me ha pasado. Y nada, espero que lo escuchen, que ustedes pues puedan, no sé, comentar o decir si ustedes han pasado por algo igual y también que nada más que sepan como cuál es mi punto ahorita, ¿no? Y qué fue lo que pasó. Pero bueno, creo que todos aprendemos, también para mí esto fue una experiencia que ahora ya puedo contarla cuando me reúna con cualquier gente y hablemos de tipos de cosas fuera de lo normal o extra o paranormales o sin explicación simplemente y yo ya tengo la historia, una historia reciente que contar. Así que pues nada, ahí les dejo esta experiencia y espero que pues que no sé si que le guste porque no creo, pero bueno, tal vez sí que la conozcan y que ustedes pues tengan su opinión acerca de esto y si quieren compartir su opinión acerca de lo que piensan de las parálisis del sueño, pues también nos lo hagan saber y nada, ahí queda todo acá. Espero que ya no pase nada más, porque sí fue fuerte, pero pues ya. Eso es todo lo que quería compartirles y espero que tengan un bonito día, que se cuiden mucho y seguimos en contacto hasta la próxima. Chao.